Muy bienvenidos a este nuevo encuentro a través del canal de Equilibrium Global. Les habla Raquel Pozzi y en esta ocasión les propongo trabajar sobre el concepto de estados fallidos. Las aproximaciones, los disensos dentro del campo de investigaciones en el mundo académico sobre las teorías de estados fallidos. El problema de la sinonimia, sin consenso, pero de gran proliferación literaria y gran propagación semántica a través de la aplicación de otros conceptos: estados débiles, estados frágiles, cuasi-estados, estados colapsados. Les propongo en esta oportunidad trabajar 4 ejes importantes: origen, definición, teorías, escuelas y un caso específico, el caso del estado de Somalia. En la década de los 90, con el final de la Guerra Fría y la caída definitiva del régimen soviético, se desvanecía el statu quo del enfrentamiento de 2 sistemas bien delineados, ideológico, político y económicamente, como era el capitalismo y el comunismo. Comienza a conformarse un nuevo escenario internacional donde es difícil y muy difuso la visión del oponente para Occidente. Por lo tanto, bajo ese efecto se empiezan a gestionar nuevas nomenclaturas sobre estados que ponen en riesgo la paz y la seguridad internacional. En ese contexto surge el concepto de estados fallidos, que propone ciertos interrogantes. Si es realmente el modelo occidental de Estado moderno el único formato o la única forma de organización política, y en todo caso, ¿dónde residiría la falla? En la década de los 80, bajo el formato de estados fuertes, cualquiera sea su tipología, democráticos, autoritarios o intervencionistas, algunos estados violaban los derechos humanos, como también subyugaban a las poblaciones bajo índices de pobreza. En la década de los 90 comienza a gestionarse ciertos interrogantes sobre cuáles serían aquellos estados que corresponden a la tipología de estados fallidos: los estados fuertes de la década de los 80 o estos estados débiles que comienzan a surgir a partir del final de la Guerra Fría y que no cumplen con las responsabilidades ni tampoco gestionan a favor de la paz y de la seguridad internacional. Aquí radica la preocupación del rol del Estado y de los modelos políticos que van a determinar los diferentes tipos de Estado. Si bien el Estado es un concepto de larga data, en los tiempos contemporáneos el marco teórico del sociólogo Max Weber propone que los Estados son aquellas comunidades humanas dentro de un territorio que reclaman para sí el monopolio de la violencia física legítima. En el caso de la politóloga Susan Woodward, considera que tanto el monopolio y legítima son conceptos fundamentales para los estados que cumplen esos deberes a través de diferentes acuerdos políticos que van a determinar y van a conducir hacia el marco regulatorio, no solamente de los derechos humanos, sino también de la aplicación de la coerción, tanto interestatal como a nivel de las comunidades internacionales. Un ejemplo emblemático que otorga esta politóloga es la Carta de las Naciones Unidas. Para la politóloga Susan Woodward, el concepto de Estado fallido es una idea contemporánea que da cuenta de las imposibilidades, las deficiencias y las problemáticas de los estados de resolver las demandas de los ciudadanos. Para otros simplemente será un concepto de moda que se robustecerá con la doctrina de seguridad nacional luego de los acontecimientos y del atentado del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, lo cual cambia radicalmente la política exterior estadounidense, direccionado a establecer los factores de aquellas fallas estatales y robusteciendo el derecho a la intervención en aquellos estados que no cumplan con las obligaciones que determinen la paz y la seguridad internacional para todos los ciudadanos.
La problemática de la definición de Estado fallido se inserta dentro de un debate mucho más amplio debido a la proliferación semántica de categorías, de conceptos, de etiquetas que, si bien hacen referencia a sistemas políticos o a estos estados, no cumplen con los estándares normales en cuanto a sus funciones, ya sea hacia adentro en lo que respecta a la soberanía interna y hacia afuera como estados soberanos en el plano internacional. La utilización indiscriminada de conceptos tales como estados frágiles, estados débiles, estados semidesestructurados, estados vulnerables, estados colapsados, no hacen más que generar confusión debido a la utilización indiscriminada y acepciones más o menos parecidas. Y esto es debido a la inexistencia jurídica de esta especie de categorías de estado. Esta problemática de la definición de estados fallidos pone el foco en el vacío de poder que generan estos tipos de estado, con el peligro de la apropiación de estructuras públicas por parte de otros poderes que pueden utilizar el recurso del monopolio de la fuerza legítima para exportar desde esas plataformas públicas actividades tales como terrorismo, crimen organizado, y que ponen en alerta y alarman a la gobernanza mundial debido al efecto dominó o al efecto contagio que este tipo de apropiación y este tipo de poderes dentro de un estado fallido pueden exportar hacia sus fronteras, hacia sus vecinos y hacia otros estados, peligrando de esta manera la paz y la seguridad internacional. En este sentido, el secretario general de las Naciones Unidas, el diplomático egipcio Boutros Ghali, determinó en los acuerdos para la paz en 1992 que el colapso de los estados podrían ser susceptibles para poner en peligro la paz y la seguridad internacional. Por otra parte, The Foreign Policy, en su primer índice de estados fallidos en el 2005, determinó que durante la Guerra Fría el colapso entre los estados se observaba bajo el prisma de simples conflictos que no ponían en peligro la paz internacional. Sin embargo, a partir de los 90, el foco de estos estados fallidos fue tomado a partir de organismos humanitarios y de activistas de los derechos humanos. La exportación del peligro, del crimen organizado, del terrorismo, de la trata de personas dio el puntapié inicial para la intervención de los Estados Unidos en países como Haití, Somalia, Kosovo, Bosnia. En este sentido, podemos afirmar que es a partir de los años 90 cuando el concepto de Estado fallido comienza a tener gran envergadura durante y dentro de la agenda internacional. También es preciso señalar aquellos centros de investigación no gubernamentales, en este caso también estadounidense, como es The Fund for Peace, quien va a publicar en la revista The Foreign Policy indicadores que van a determinar, encuadrar un estado dentro de la categoría de estados fallidos. Entre ellos la presión demográfica, los desplazados internos, el desarrollo desigual, crisis económicas aguda, violación a los derechos humanos, la intervención de actores externos dentro de un país y un aparato de seguridad de un estado dentro de otro estado. Todos estos indicadores proponen también tener una guía para comprender a qué se denomina estados fallidos. El origen del concepto de Estado fallido se enmarca dentro de las ciencias políticas, pero más específicamente de las relaciones internacionales. Los creadores de este concepto son los politólogos norteamericanos Stephen Ratner y Gerald Hellman, quienes escriben una obra en 1992 estableciendo los mecanismos para salvar a lo que ellos consideran como estados fallidos, como el caso concreto de Camboya, de Liberia y de Somalia.
Para Ratner y Hellman, los estados fallidos ponen en peligro no solamente a sus ciudadanos, sino a sus vecinos y por ende a la comunidad internacional, a causa de un gran flujo de refugiados por la expulsión, ya sea de prácticas terroristas, de guerras civiles o por una gran inestabilidad política. ¿Quién es un gran detractor de este término, un gran crítico del término de estados fallidos? Es el profesor Noam Chomsky, quien considera que ha sido creada específicamente por los Estados Unidos para dar cuenta del fracaso de su política exterior con respecto a aquellos países que los mismos Estados Unidos han puesto en una lista considerada como el eje del mal, o bien aquellos países considerados como terroristas. Chomsky considera que ha sido un concepto que le dio un marco técnico, un marco intelectual a aquel enemigo invisibilizado por parte de los Estados Unidos que se gestionó a partir de finales de la Guerra Fría, ya que durante la Guerra Fría dos sistemas bien identificados determinaban un statu quo dentro del panorama internacional. Otro de los intelectuales que propone una conceptualización en torno a estados fallidos es el internacionalista Robert Rothberg, quien considera en primera medida que los estados son un conjunto de instituciones públicas que deben garantizar infraestructuras no solamente políticas, sino financieras y fiscales, que deben otorgarle seguridad económica, seguridad política, derechos políticos y contención cultural y social a los ciudadanos. Propone que los estados fallidos son aquellos estados que no tienen la voluntad y no tienen la capacidad para cumplir estas funciones, y otorga una tipología de 4 tipos de estados: el estado fuerte, el estado débil, el estado colapsado y el estado fracasado, y pone al estado fallido entre el estado colapsado y el estado fracasado. Lo que nos viene a proponer Rothberg es justamente un concepto dentro de los considerados más ortodoxos, dentro de la línea más dogmática y más conservadora de aquellos que definen a los estados fallidos. Las dos escuelas que van a proponer un análisis de estados fallidos va a ser la escuela conservadora y la escuela crítica. En el caso de la escuela conservadora va a proponer 3 tesis. La primera tesis considera que el modelo político a seguir es el modelo de estado moderno occidental. Por lo tanto, un estado fallido es aquel que no responda a las condiciones y a la estructura de ese modelo de estado moderno occidental. La segunda tesis va a considerar que la falla de los estados debe buscarse en la condición humana, en el mal gobierno de los hombres. En el caso de la tercera tesis hace un enfoque directamente en la economía, en el desarrollo económico de un Estado fuerte, en la liberalización de la economía y por lo tanto en la reducción de un Estado. En este caso, la escuela crítica va a hacer preguntas que tienen que ver con el absolutismo planteado dentro de esta escuela conservadora y va a establecer si realmente son los estados modernos occidentales aquellos modelos para tomar como estado fuerte, y si la falla está en las condiciones humanas y en el mal gobierno de los hombres. Un gran precursor de las escuelas críticas es justamente el profesor Noam Chomsky. Somalia es el ejemplo emblemático de estado fallido, ya que ingresa en esta categoría porque cumple con todos los indicadores que hemos estado analizando a lo largo de este encuentro. Por su posición geoestratégica, por las largas historias de guerras civiles, de guerras enfrentadas con Etiopía, de la movilización masiva de su población, sobre todo hacia Kenia, por ese encuentro geoestratégico con Djibouti, con el Golfo de Adén, en el Océano Índico y la proximidad con la península arábiga, lo propone como un estado vulnerable, sobre todo porque ha tenido una inestabilidad
política de manera continua, y su propio estado ha sido dominado por grupos armados. Otro factor socioeconómico, como por ejemplo las hambrunas y la pobreza endémica, han determinado el disparador para la Organización de Naciones Unidas y sobre todo para el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, para determinarlo a Somalia entre 1987 y 1992, esta franja de tiempo que hemos estado trabajando, como el país más pobre del mundo. Para eso se han establecido misiones, no solamente a través del organismo internacional como Naciones Unidas, sino otros organismos humanitarios no gubernamentales, y también la intervención de los Estados Unidos en 1992 con misiones humanitarias para salir de la pobreza y para frenar el enfrentamiento de guerras civiles. En este caso, todas estas han sido un fracaso, ya que, bueno, podemos decir que recién a partir del año 2012, donde se establece una constitución provisional, existen visos muy finos de una pequeña estabilidad, o por lo menos de una contención jurídica para este Estado fallido. Si bien el año 2012 se presenta como un año bisagra para el Estado somalí, ya que se sanciona una constitución provisoria para darle un marco jurídico y un orden provisorio, lo que sí es cierto que también el poder es tomado por un grupo denominado por sus siglas y conocido como UTI, Unión de Tribunales Islámicos, lo que va a gestionar profundizar el enfrentamiento que tienen actualmente con el grupo considerado a nivel internacional como terrorista, el grupo Al-Shabaab. Los esfuerzos internacionales han sido infructuosos para poner en funcionamiento no solamente el motor político, sino el motor económico, para evitar este traslado, este desplazamiento de las poblaciones somalí hacia los vecinos, lo cual también genera la inseguridad a nivel regional y por lo tanto a nivel internacional. No solamente queremos rescatar aquellas misiones gestionadas a partir de la Organización de Naciones Unidas como ONUSOM, sino también aquel organismo que gestiona para la paz africana, que es AMISOM, ya sea AMISOM 1, AMISOM 2, y aquellos todos organismos no gubernamentales que intervienen para lograr la paz y generar un desarrollo, por lo menos, de necesidades básicas para la población somalí, y mantener esa contención de la transferencia constante de población y el movimiento poblacional. Hasta aquí hemos desarrollado lo que hemos propuesto, los estados fallidos, ¿no? La dificultad para gestionar una definición, las dos escuelas bien antagónicas como las conservadoras y las críticas, los internacionalistas más conocidos que han gestionado alguna definición aproximada y otorgado variables para establecer a qué se le puede otorgar esa categoría de estados fallidos. Solo espero que haya sido de interés de ustedes y les agradezco enormemente, sobre todo al canal de Equilibrium Global, por este espacio y por este momento para poder tratar estos temas que son de interés no solamente internacional, sino del interés de todas las personas que quieran conocer otra categoría de estados. Desde aquí les mando mi afectuoso saludo, los saluda cordialmente Raquel Pozzi, y espero encontrarlos en un próximo trabajo en el cual también tengamos otras propuestas que a ustedes también les interese. Hasta pronto y muchísimas gracias. Nos vemos.